¿Qué tal, queridos hermanos? Bienvenidos a Totsatopatui, Gloria al Padre. Y en esta ocasión estamos en el tiempo ordinario, checando nuevamente el Evangelio de San Marcos, que ahora estamos en el capítulo 4, versículos 26 al 34. Así que para comenzar nuestra reflexión de los santos padres de la Iglesia acerca del Evangelio, vamos a encomendarnos a nuestro Señor diciendo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: decía, el reino de Dios es como un hombre que arroja la semilla en la tierra, y ya duerma, ya vele de noche y de día, la semilla germina y crece, sin que él sepa cómo. De sí misma da fruto la tierra, primero la hierba, luego la espiga, enseguida el trigo que llena la espiga. Y cuando el fruto está maduro, se mete la hoz porque está en sazón. Decía, ¿a qué asemejaremos el reino de Dios? ¿O de dónde tomaremos la parábola? Es semejante al grano de mostaza, que cuando se siembra en la tierra es la más pequeña de todas las semillas de la tierra, pero sembrado crece y se hace más grande que todas las hortalizas y echa ramas tan grandes que a su sombra pueden abrigarse las aves del cielo. Y con muchas parábolas como estas les proponía la palabra, según podían entender. Y no les hablaba sin parábolas, pero a sus discípulos se las explicaba todas aparte. Hasta aquí, hermanos, el texto evangélico, el cual se desarrollan dos parábolas, de la cual vamos a tratar de resumirlas en una sola. Adelante. San Jerónimo, padre de la Iglesia, nos dice que el reino de Dios es la Iglesia, la cual es regida por Dios y ella rige a los hombres, destruyendo los vicios y lo que le es contrario. Hermanos, tenemos que tener claro esto. ¿Cuál es el reino de Dios? Es la Iglesia. Nuestra Iglesia. ¿Por qué? Porque actualmente las herejías, sobre todo las gnósticas, las pelagianas, las arrianas que se consuman en los testigos de Jehová, en los mormones y en tantas sectas, hay tantas disque iglesias. Entonces, ¿cómo saber este orden del reino de Dios? ¿Cómo saber cómo se manifiesta? ¿Cómo danza esa teofanía? Pues en la iglesia, hermanos. Tan sencillo como eso. Como en los tiempos de Jerónimo, como en los tiempos de Jesús, como en nuestros tiempos, la iglesia es el reino de Dios. Y a eso compara Jesús lo que pasa en la vida, lo actualiza, o sea, lo hace parábola, lo hace entendible para los ojos despiertos, para las mentes abiertas. Así que es regida por Dios esta iglesia, y ella rige a los hombres, destruyendo los vicios. Y eso es lo importante, hermanos. ¿Por qué estamos aquí en la iglesia? Plantar virtudes, desechar los vicios. Es lo que siempre nos han dicho los padres de la iglesia, lo que han dicho los padres del monacato primitivo, los padres del desierto. Es esto, hermanos, en resumidas cuentas: plantar virtudes y desechar, destruir, aniquilar los vicios. Esa es la tarea de cada cristiano en la iglesia. Una tarea, claro, formidable, extremadamente peligrosa, pero pues a eso somos invitados. Nuevamente San Jerónimo nos dice que la semilla es la palabra divina, la tierra el corazón humano,
y el sueño del hombre la muerte del Salvador. La semilla crece día y noche, porque después del sueño de Cristo en el sepulcro, germinó más y más en la fe de los creyentes. O sea, si te das cuenta, todo lo que pasa en silencio crece de manera paulatina y va aumentando, como es las plantas. Nosotros no tenemos idea en qué momento va brotando la semilla, va brotando esa plantita. Y hermanos, todo se hace en silencio. Y asimismo, el alma humana va creciendo en silencio, no en el ruido, no en ese estruendo glorioso que nos imaginamos, no. Es algo tan sencillo, es algo callado, es algo que pasa desapercibido. Y así es como quiere Dios que sea su iglesia, como sea el crecimiento de cada uno de nosotros, que nuestro corazón sea de carne a semejanza de Cristo, que nuestra semilla crezca, crezca junto a Él. Así que, tanto en la prosperidad como en la adversidad, y se desarrolló con las obras. O sea, nuestro Dios va plantando su palabra en nuestros corazones, pero se va a desarrollar ¿con qué? Con las obras. Importantísimo, porque ya ven que nuestros queridos hermanos pues no aceptan las obras, hermanos, no la aceptan. Y la carta de Santiago es clarísima, que nos vamos a salvar por la fe y por las obras, o sea, lo dice claramente. Y curiosamente no hay ni un pasaje bíblico, ni uno solo, que diga que solo la fe salvará. Imagínate, sino solamente la fe y las obras. Pero bueno, así es esto, y hay que actualizarnos, hay que leer, hermanos, hay que estudiar muchísimo, muchísimo la palabra de Dios en nuestras casas. Y a esto nos lleva a una trampa más, que gracias a Calvino en los tiempos de Lutero nos hablaron de esa predestinación de las almas. Híjole, hermanos, ¿y qué es este asunto de la predestinación? Dirán algunos, ¿no? Pues dice que Dios en su soberanía ha determinado que las cosas, que todo lo que nosotros conocemos, ha de suceder de una forma inalterable. Esa es la predestinación. Es lo que los antiguos griegos creían, de que nuestro destino estaba determinado por los dioses. Que hiciéramos lo que hiciéramos, así lo querían los dioses, era su voluntad, y así tenía que ser, y ya. Esa era la cosmovisión pagana. Y fíjate cómo retoman esta visión pagana y haciéndola cristiana. O sea, es imperdonable esto, hermanos. Y en el cristianismo se ha relacionado con la omnisapiencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo sabe todo. Por lo tanto, si lo sabe todo, va a saber quién se va a salvar y va a saber quién se va a perder. Entonces es como una suerte de ruleta rusa en que de Tin Marie de Dopingüe Dios va a salvar a quien Él quiera. Y hermanos, esta predestinación que los protestantes dicen es muy peligroso. Los invito a investigar, échenle muchas ganas, porque pues no podemos ir por la vida creyendo cosas heréticas y tener esta visión de la vida que se ha infiltrado, hermanos. Se ha infiltrado a lo largo de la historia en nuestra iglesia. En nuestra iglesia, que estamos plantando virtudes y desechando los vicios. O sea, ¿cómo se debe entender esta predestinación? Que pues no, Dios no predeterminó desde la eternidad quién se salvará y quién no. Entonces es un mejor calvinista. Por lo tanto, lo que enseña, ¿qué es lo que enseña la Iglesia Católica?
es que la doctrina de la predestinación trata acerca del futuro de los creyentes. Así es, hermanos. ¿Cómo se desarrollará? ¿Cómo será ese momento glorioso para las personas en que entrarán al reino de los cielos? Sin embargo, hermanos, es un tema muy difícil de entender y habríamos que tener un temita solamente para esta situación. Así que en otro momento vamos a estudiarlo a profundidad. Mientras vamos a seguir con esa situación de los santos padres de las obras. Teofilacto nos dice que germinamos como la hierba cuando empezamos a obrar el bien. Fíjate cómo Dios pone su semillita, como este grano de mostaza, ¿verdad? Que es pequeñito, pequeñito. Ya lo vimos en la segunda parábola. Ahora, Teofilacto está comparando perfectamente esta situación. Germinamos como la hierba. ¿En qué momento? Cuando empezamos a obrar el bien. O sea, Dios pone la semilla en nosotros y nosotros empezamos a obrar el bien por toda esta palabra que hemos escuchado y asimilado en nuestros corazones, la entendimos y la ponemos en práctica. Ahora, como espiga, cuando podemos resistir las tentaciones. Híjole, ese es un nivel grande, un nivel bastante elevado, el poder resistir tentaciones. Y hermanos, cada uno de nosotros tenemos ese tipo de experiencia de que tanto hemos sucumbido a la tentación como hemos vencido. Y cómo nos hemos sentido en uno y otro caso. Pero si nos damos cuenta, cuando hemos vencido, es una fuerza invaluable que viene de lo alto, pero con una iniciativa, con nuestro seguimiento a la voluntad de Dios. Porque Dios, bueno, como dice San Agustín, el Dios que te creó sin tu consentimiento no te puede salvar sin tu consentimiento. Hermosísimo, ¿verdad? Siempre San Agustín y sus frases célebres. Y dice más adelante, y como el fruto cuando llegamos a la perfección. Vamos a dar fruto, como dice en otra parábola. Unos el 30, otros el 60 y otros el 100 por uno. A ver qué frutos damos en esta vida, queridos hermanos. San Juan Crisóstomo dice que sin que el hombre lo advierta, para manifestar la libre voluntad de los que reciben la palabra, pues confía la obra a nuestra voluntad, como estábamos diciendo, no completándola él solo para que no parezca un bien hecho involuntariamente. Por tanto, pues dice, porque la tierra de suyo produce, o sea, naturalmente produce, es decir, no como obligada, contra su condición es natural, hermanos, sino por esta misma condición, porque es natural, hermanos, natural. Es en nosotros como seres humanos, como semejanza que tenemos con Dios, con la libertad, con la inteligencia. ¿Se dan cuenta? Con esa voluntad que Dios nos dio, por eso somos semejantes a Dios, en esos actos volitivos del hombre, esas facultades del alma, propias del alma humana, racional, que nos elevan. Y los efectos malignos de esta depravación, de esta predestinación, pues si lo vemos desde un punto de vista ético, ¿qué pasa, no? Que no existe responsabilidad en nuestras acciones. Si Dios me va a salvar, pues ¿para qué hago el bien? ¿Para qué hago el mal? En la psicología, la mente no controla el cuerpo. Un tema freudiano, un tema junguiano. ¿Se dan cuenta? La mente es débil, sucumbe ante el cuerpo. En la ciencia,
que toda acción no tiene una reacción, se vuelve acientífica, carente de ciencia. Y en lo religioso, el esfuerzo humano no tiene valor, todo depende de la voluntad de Dios. Imagínate si nos fuéramos por la vida creyendo esas cosas. Y hermanos, aquí la diferencia es que Dios nos salva, pero la condición humana es natural. O sea, germinamos para el bien o germinamos para el mal. ¿Damos frutos benignos o damos frutos podridos? Esa tiene que ser nuestra reflexión de esta semana, de este evangelio. Así que vayamos a nuestras casas, vayamos con nuestra familia y aprovechemos lo que Dios nos da. Seamos agradecidos, plantemos las virtudes y desechemos poco a poco esos vicios que van matando nuestra planta, nuestra semilla y que la van ahogando. Pues hermanos, que Dios los bendiga mucho. Nos vemos en otro momento, ya sea en un clic de liturgia o de la palabra de Dios. Así que cuídense mucho, hermanos. Dios los bendiga. Chao, bye.